Tenemos aquí otro problema donde vamos a utilizar ley de senos o ley de cosenos. Entonces me menciona que tengo que colgar un objeto en el techo. Entonces por aquí podemos presumir que está el techo y que hay un objeto que se va a colgar del techo. Nosotros pensaríamos algo así como la lámpara que está en nuestra casa, ¿no? Y luego me dice que se utilizan dos cables. Entonces si utilizan dos cables no puede ser nada más uno, tienen que ser dos. Y eso hace que pues, no es la figura que nosotros tenemos. Uno de 2 metros y el otro de 1 metro. Entonces, si nosotros decimos que este es de 1 metro, pues podríamos decir que este es de 2 metros, ¿no? Aunque en realidad no tendría caso colocar un objeto así. O sea, tiene más sentido si aquí coloco un cable de 1 metro y por aquí otro cable de 1 metro, de 2 metros, perdón, los cuales se fijan a puntos diferentes del techo. Aquí están los puntos diferentes del techo. ¿Qué distancia separa los dos puntos fijos de los cables y qué tan separado está el objeto del techo? Sí, el ángulo formado entre los dos cables es de 125 grados. Entonces, precisamente aquí viene la parte donde no puede ser la otra figura que presumimos, porque si decimos que este es de 1 metro y este es de 2 metros, entonces este ángulo no puede ser de 125 grados, forzosamente debe de ser un ángulo agudo. Entonces, ya viendo todas las consideraciones, pues vamos a hacer el dibujo. El dibujo mencionamos que aquí hay el techo de una casa. Le ponemos así ese simbolito para saber que eso es el techo. Aquí ponemos un punto fijo, vamos a llamarle este punto fijo A. Vamos a llamarle este punto fijo B. Nunca dice si a la izquierda está el de 1 metro y a la derecha está el de 2 metros. Yo estoy asumiendo que este es el de 1 metro y este es el de 2 metros, aunque en realidad pudo haber sido al revés. Y de aquí me están diciendo que hay un ángulo de separación de 125 grados. Entonces, nosotros de la figura podemos obtener varios triángulos, pero no es tan necesario porque directamente de aquí nosotros pudiéramos hacer ya el cálculo utilizando alguna de las leyes. Acuérdense que la primera opción es precisamente la ley de senos. La ley de senos habíamos dicho que es una proporción, siempre y cuando conozcamos un lado y el seno del ángulo que está enfrente. Un lado, y entonces sí ya pudiéramos tener una incógnita. Vamos a revisar de acuerdo a la ley de senos qué es lo que tengo. Si se dan cuenta, aquí tengo un lado, donde este lado pudiera ser esta A. Aquí tengo otro lado, donde este lado pudiera ser una B. Y entonces necesito el seno del ángulo que está enfrente. Pero resulta que ese ángulo no lo conozco. Por lo tanto, el seno de A, bueno, perdón, de B, disculpen, sería de B, porque habíamos dicho que esta es B. Entonces, ese no lo conozco, no conozco este ángulo. Y entonces pensarían que a lo mejor el del otro sí lo conocería, pero tampoco lo conozco. Entonces, no puede ser utilizando ley de senos. Vamos a la ley de cosenos. En la ley de cosenos me está diciendo que conozco dos longitudes. Por lo tanto, puedo conocer esta longitud, puedo conocer esta longitud, que son las mismas que esta longitud, y me están diciendo que debo de conocer el ángulo que está entre estos dos lados, o sea, entre el lado A y entre el lado B, debo conocer el ángulo. Debo conocer el ángulo para poder aplicar ley de cosenos, y efectivamente sí conozco el ángulo. Acuérdense que habíamos mencionado que la ley de cosenos preferentemente se utiliza cuando tengo ángulos obtusos, que es el caso. Entonces, lo que voy a utilizar precisamente es la ley de cosenos. Y si utilizo la ley de cosenos, pues simplemente no. Ahora digo que este es el ángulo C y que este es el lado C que me hace falta. Y entonces, sustituyendo en la ley de cosenos, yo tengo que la C al cuadrado va a ser igual a la A al cuadrado. Acuérdense que la A es la que está enfrente. Entonces aquí decimos que es un 2 al cuadrado más la B al cuadrado, que es el que está enfrente del vértice B, que entonces es 1 al cuadrado, menos 2 veces el producto de A, que dijimos que es 2, por B, que dijimos que es 1, por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados conocidos, que precisamente es de 125 grados sexagesimales. Entonces aquí lo primero que debemos de hacer es jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me menciona que lo primero que tengo que hacer son las potencias. Por definición de potencia, este primero me va a dar 4, este segundo me va a dar 5. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, yo sé que la c cuadrada va a ser igual a un 5 que le voy a restar. Por jerarquía de operaciones ahora debo de hacer esta multiplicación. El 2 por 2 me da 4, por el 1 me da 5. Entonces aquí es 5 por el coseno de 125. Ese coseno de 125 lo podemos hacer en la calculadora o podemos utilizar nuestros triángulos notables. Acuérdense que es importante que conozcamos los triángulos notables para poder hacer cálculos de funciones trigonométricas sin hacerlo en la calculadora, perdón.
Pero para saber si este es un ángulo de un triángulo notable, necesito ver si es un múltiplo de 60, lo cual no es múltiplo de 60. Si es múltiplo de 30, tampoco es múltiplo de 30. Y el otro triángulo, que es un triángulo notable, habla de 45 y 45. Y 125 tampoco es un múltiplo de 45. Por lo tanto, no lo puedo hacer con los triángulos notables. Y entonces tengo que hacerlo con la calculadora. Entonces vamos a la calculadora. Y en la calculadora, recuerden que debe estar configurado en grados hexagesimales. Y lo hago, y el coseno de 125 pues tiene un valor, que obviamente es un valor decimal. Y ese valor decimal es de muchos ceros. Por lo tanto, lo dejo así. Tiene mucha notación decimal. Entonces lo dejo así y lo sigo trabajando hasta el final, para no llevarme y estar acarreando tantos decimales. Obviamente, si de una vez aplico la operación inversa, con la operación inversa voy a darme cuenta que en el miembro izquierdo tengo un cuadrado, por lo tanto la operación inversa en el otro miembro es la raíz cuadrada, y entonces ya podemos aquí escribir que esto es la raíz cuadrada. Aquí tengan mucho cuidado porque a veces se quedan con malos conceptos donde me dicen que 5 menos 5 me da 0. Pero acuérdense que eso no puede ser porque este es un término que nada más tiene un coeficiente. Y este es un término que tiene signo, coeficiente y función trigonométrica. Por lo tanto, estos dos no son términos semejantes. Y debido a que no son términos semejantes, yo no puedo decir que 5 menos 5 me da 0. Y lo peor, ¿no?, es que digan que 5 con 5 se cancela y solamente me queda coseno de 125. Recuerden que el cancelar no existe en matemáticas, porque cancelar es desaparecer, y aquí no hay una desaparición. Lo que debo de considerar son los conceptos, y ese concepto precisamente es el de términos semejantes, que me indica que no puedo hacer la resta de este con este, porque no son términos que se parezcan. Vuelvo a repetir, este solamente tiene coeficiente, y este tiene coeficiente y función trigonométrica, y al no ser términos semejantes, no puede hacerse operaciones entre ellos. Entonces, en este momento, yo ya conozco el valor de la C. Sabemos que ese valor de la C, pues simplemente es la distancia que separa los dos puntos de fijación. Y pues ya tengo ese valor. Como me lo están pidiendo, entonces sí vamos a calcularlo. Y si lo voy a calcular, vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces, solamente agréguense que hay que agregar paréntesis que no hay en la calculadora. Entonces, agreguen este paréntesis. Y obviamente el radical es otro paréntesis. Entonces, lo que debo de hacer es escribir teclear la raíz cuadrada de paréntesis. Luego escribir el 5 menos paréntesis, el 5 por el coseno de 125. Cierro el paréntesis, que es este primer símbolo de agrupación. Cierro el otro paréntesis, que es el segundo símbolo de agrupación. Y ahora sí ya puedo teclear el igual. Entonces, si escribo en la calculadora raíz de raíz de paréntesis 5 menos paréntesis 5 por coseno de 125, cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis, escribo el igual, y entonces el resultado de esa secuencia de teclas, obviamente hay que entender que la calculadora es muy rápida, pero no es nada inteligente, por eso necesitamos explicarle qué es lo que vamos a estar haciendo, si no me va a dar resultados erróneos. Y entonces la longitud del lado C es de 2.80 metros. Y precisamente como es un problema, pues hay que contestarlo. Y si al preguntarme qué distancia separa los dos puntos de fijación, pues debo de contestar con el enunciado. Entonces, los puntos de fijación están separados 2.80 metros, que eso sería la respuesta a la primera pregunta. Bueno, pero acuérdense que esto solamente es la expresión decimal para poder dar un resultado. Nosotros no vamos a utilizar expresiones decimales, sino nos vamos a quedar con ese valor. Y entonces ahora lo importante es conocer el valor de alguno de estos dos ángulos, porque lo que nos hace falta saber es qué tan separado el objeto está del techo. Y esa separación precisamente obedece a esta distancia que hay del techo a donde está el objeto, donde obviamente debe formarse un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a calcular alguno de estos dos ángulos, cualquiera que sea. Lo podemos hacer con ley de cosenos o lo puedo hacer con ley de senos. Lo más conveniente sería ley de senos porque ya tengo los ángulos agudos.
Entonces vamos a calcular este ángulo. Como voy a calcular este ángulo, voy a utilizar el recíproco de la proporción que declaramos primero. Y así más rápido tener el despeje. Perdón, tener el cálculo del ángulo. Y entonces, utilizando ley de senos, yo escribo que el seno del ángulo alfa, y que precisamente es este, lo voy a dividir entre la longitud del lado opuesto. Y el lado opuesto es 2, y eso es igual al seno del ángulo beta, donde el ángulo beta, el ángulo de B, mejor vamos a utilizar este ángulo, que es el de C, que es el ángulo de 125 grados, dividido entre el lado que está opuesto, que precisamente es lo que acabamos de calcular. Y lo que acabamos de calcular es la raíz cuadrada de 5 menos 5 por el coseno de 125. Aquí la habilidad que debemos demostrar nosotros es cómo introducir estos valores en la calculadora. Obviamente, si aquí hacemos una operación inversa, este 2 se está dividiendo, la operación inversa es que multiplica el numerador, por lo tanto voy a escribir que el 2 por el seno de 125 dividido entre la raíz cuadrada de 5 menos 5 coseno de 125, y de una vez aplicamos el concepto de función inversa, el concepto de función inversa, y entonces ya sabemos que el ángulo A se va a calcular como el arco cuyo seno es todo este resultado. Bueno, entonces yo ya conozco este ángulo y vamos a dibujar nuevamente este triángulo para tener un poquito mayor de referencia. Y entonces tendríamos un ángulo donde esta es la altura que me conviene, la que quiero saber. Este ángulo A es precisamente este ángulo A. Y aquí podemos agregar la medida de este lado, que es 1. Y obviamente aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo A ya lo conozco. Por lo tanto, como yo quiero conocer la H y conozco este ángulo y con este lado, pues puedo volver a aplicar la ley de senos. Y en la ley de senos vamos a mantener los valores como están. No voy a meter ahorita expresión decimal porque si no vamos a perder exactitud. Entonces la ley de senos menciona que ahora lo que yo quiero conocer es la altura. Por lo tanto voy a utilizar esta forma de la proporción. Y voy a comenzar diciendo que la altura que yo quiero determinar dividida entre el seno del ángulo que está opuesto y el seno del ángulo que está opuesto precisamente es este A. Por lo cual aquí tengo que escribir el seno del arcoseno de 2 por el seno de 125 dividido entre la raíz cuadrada de 5 menos 5 por el coseno de 125. Ya sé que ese número se ve bastante grande, pero simplemente es la aplicación de la ley de senos. La ley de senos menciona que debo de calcular el seno del ángulo, y nosotros acabamos de calcular aquí el ángulo. Entonces todo este es el ángulo. Por eso estoy escribiendo el seno de todo ese que es el ángulo. Y eso va a ser igual a el lado que conocemos, que el lado es 1, y lo voy a dividir entre el seno del ángulo que está enfrente, que es el seno de 90. Ahora bien, aquí la ventaja que tenemos, vamos a comenzar por decir esto. El seno de 90 hace referencia a un triángulo donde este ángulo mide 90 y donde el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa pues tienen que obedecer este ángulo de 90. Pero si ustedes se acuerdan, en el primer cuadrante precisamente tengo ese ángulo de 90. Eso quiere decir que como este ángulo es de 90, tiene que quedar precisamente sobre esta línea. Por lo cual, lo que ocurre es que como este ángulo se tiene que ir hasta acá, resulta que la hipotenusa también se tiene que ir hasta allá. Y entonces la hipotenusa me queda precisamente en vertical. Y por lo mismo, este ángulo se tiene que recorrer de tal manera que este mida 0. Y como este mida 0, entonces ese lado ya no va a existir. Este lado ya no existe porque mide 0. Entonces ahí queda el cateto adyacente. El cateto adyacente es 0. Y eso implica que al irse para acá la hipotenusa, pues obviamente también arrastra el cateto opuesto porque este mide 0. Y entonces resulta que el cateto opuesto y la hipotenusa quedan
en la misma línea. El cateto adyacente 0 y la hipotenusa y el cateto opuesto mide lo mismo. Esa es la situación en un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Si se dan cuenta, pues aquí propiamente no hay un triángulo porque no hay tres ángulos. Sin embargo, conceptualmente sí puedo saber que si este lado mide 0, pues la hipotenusa y el cateto opuesto miden lo mismo. Por lo tanto, recuerden que el seno del ángulo está definido como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero si el cateto opuesto y la hipotenusa miden lo mismo, eso implica que en 90 grados, al medir lo mismo el cateto opuesto y la hipotenusa, la división de dos números idénticos pues es 1. Y eso implica entonces que el seno de 90 es 1, que es un valor que nosotros vamos a poder considerar sin necesidad de usar la calculadora, y lo cual nos libera trabajo. Entonces este seno de 90 es 1, y este 1 entre este 1 pues me sigue dando 1. Y también sabemos que existe la función inversa, y la función inversa es intercambiar datos por resultados. Por lo tanto, si resulta que la función inversa del seno es el arcoseno, quiere decir que el seno y el arcoseno se intercambian al mismo tiempo datos y resultados, uno es de ida y el otro es de regreso. Por lo tanto, no es que se cancelen, sino estos dos, al ser funciones inversas, lo único que me va a quedar es el argumento. Y al ser este el argumento, entonces ya queda más sencillo, porque esto que está dividiendo por operación inversa ahora tiene que multiplicar, y multiplica al 1. Por lo tanto, por ese concepto de función inversa, pues ya solamente sé que la hipotenusa se va a calcular como 2 por el seno de 125 dividido entre un 5 menos 5 por el coseno de 125, y a este denominador hay que calcularle la raíz cuadrada. Y ahí viene algo interesante, porque si ustedes se dan cuenta, esto es lo que mide este lado del triángulo. Pero antes era el resultado de una división del cateto opuesto entre la hipotenusa, que se obtuvo a través de una ley de cosenos. Entonces esas cosas interesantes se empiezan a observar cuando no manejamos expresión decimal. Si hubiéramos manejado expresión decimal y nos hubiéramos quedado con el 2.80, jamás hubiéramos visto que este resultado ahora va a ser el denominador, y que este que antes era uno de ley de senos, pues ahora resulta que la división de estos dos números pues me va a dar la distancia de separación, lo cual son cosas curiosas que ocurren en trigonometría. Utilizar nuevamente la calculadora científica que está en internet. Solamente acuérdense que esta raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto debo de declarar aquí primero un paréntesis para poder hacer esta operación, si no, no vas a ver la calculadora que así es. Y obviamente luego viene otro paréntesis, que es la de la raya de la fracción, y esta raíz cuadrada, acordémonos que es otro paréntesis, y aquí también debemos de ubicar otro paréntesis. Entonces, sabiendo todo eso, vamos a hacerlo en la calculadora. Eso implica que primero hay que escribir un paréntesis, que es el del numerador, luego 2 por seno de 125, entonces un 2 por, por el seno de 125, acordémonos que está declarado en degrees, porque debe ser todo en degrees, y si se dan cuenta aquí está cerrando el paréntesis, la misma función trigonométrica, pero nosotros necesitamos seno de 125, ok, entonces cerramos el paréntesis, cierro el paréntesis, que debe de ser declarado por el argumento seno, y luego viene entre, si se dan cuenta está conservando el paréntesis de la entrada, entre, y vamos a declarar otro paréntesis, que es el paréntesis del denominador y luego el del radical. Así que declaramos el paréntesis del denominador, la raíz cuadrada, que si se dan cuenta ya aparece aquí el paréntesis, no fue necesario que lo hubiese declarado. Y luego viene 5 menos otro paréntesis. Entonces es 5 menos otro paréntesis, y ese paréntesis es el de 5 por coseno 125. 5 por coseno de 125. Y cierro el paréntesis. Ese paréntesis fue el del coseno. Cierro el otro paréntesis, que es el de
el producto. Cierro el otro paréntesis, que es el del radical. Cierro el otro paréntesis, que fue el del denominador. Y aquí al principio me puso otro paréntesis, entonces cerramos otro paréntesis y ya le escribo el igual. Entonces el resultado es 2.16. Así que ya el resultado de esa separación, esta separación es 2.16. Bueno, disculpen, aquí tengo que hacer una corrección, porque no puede ser el valor de 2.16, debido a que si este lado mide 2, no es imposible que este lado mida 2.16. Entonces ya vi que ahí cometí una imprecisión cuando declaré la fórmula, porque si se acuerdan aquí había declarado un paréntesis al principio, y ese paréntesis al principio hizo que hubiera otras cosas no adecuadas ahí. Entonces vamos a aumentar para que vean la fórmula. Entonces es 2 por seno de 125, eso no tiene necesidad del paréntesis. Y luego entre, ahí sí es necesario ubicar el paréntesis. Dejen aquí lo quito porque causó problemas. Entonces aquí no hay necesidad del paréntesis porque lo importante es que quede agrupado el denominador. Entonces sí declaro el primer paréntesis que me está indicando este paréntesis, que es todo el denominador, luego la raíz, abro otro paréntesis, y luego viene el 5 menos, abro otro paréntesis que es 5 por coseno de 125, la propia calculadora me abre aquí un paréntesis, y luego hay que cerrar todos los paréntesis, y con eso ya me da el resultado de 0.58. Entonces aquí este resultado no es 2.16, sino es 0.58, perdón, es 0.58. Y entonces, como debo de contestar, tendría que decir que ¿qué tan separado está el objeto del techo? Entonces el objeto está separado. Acuérdense que estos son metros, entonces estaríamos diciendo que está separado 58 centímetros. Y para ser más exactos, pues tendríamos que ver aquí el que sigue, que es el 4. Entonces es 58 centímetros y 4 milímetros del techo. Recuerden que cuando estoy en problemas, sí hay que utilizar la expresión decimal, pero durante todo el desarrollo del ejercicio es preferible no utilizar la expresión decimal para que sea más exacto y obviamente veamos conceptos como este que se dio de la función inversa o como este que se vio que el seno de 90 siempre va a ser la unidad.